Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en esta serie de entrevistas a profesionales de la historia. En este caso estoy bien contento porque está aquí Berenice, Berenice con S, ¿no? Berenice Bravo Rubio, es casi su Twitter, ¿no? Berenice Bravo Rubio es profesora en la ENA, en la Escuela de Antropología e Historia, una persona con una experiencia en el trabajo de archivo increíble. Yo, más o menos en Twitter veía lo que trabajaba y ella, pero y había encontrado alguna bibliografía, pero ya viendo ahí el currículum que me compartió, pues es amplia, ¿no? Tu experiencia de archivo es asombrosa realmente. Yo pienso que tanto mis estudiantes como las personas que lleguen a ver esta plática, pues les va a aportar muchísimo. Te presento brevemente. Berenice, tú estudiaste todo, ¿no? En la UNAM, historia, licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Sin embargo, eres docente, corrígeme si me equivoco, de tiempo completo de la licenciatura en etnohistoria en la ENA, donde impartes varias materias. Ahorita me estabas contando que siglo XIX, ¿no? Por ejemplo. Especialmente Berenice Bravo trabaja, vamos a decirlo con muchas comillas, archivos de iglesia, sí, de iglesia. Seguramente ahorita tú acotarás con mayor precisión, y sobre todo, además de libros y de artículos científicos, me llamaba la atención algo sobre lo que quizá podamos platicar más al ratito, que son las guías documentales y los catálogos, ¿no? Que tanto ayudan a la investigación. Entonces, Claro. si quieres eso, ahorita lo platicamos más al ratito. De entrada, pues bueno, una historiadora de profesión, que desarrolla sobre todo la docencia en etnohistoria. Tengo muchas inquietudes ahí sobre Gracias. cómo ves tú la etnohistoria desde las fuentes. Pero lo primero que quisiera yo preguntarte, si usted es posible compartirnoslo, tú durante tu formación de licenciatura, bueno, antes que nada, no sé si quisieras tú agregar algo más a lo que yo mencioné. No, está todo bien, Mario. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, siempre es un placer platicar con colegas. Y si algo podemos como compartir de experiencias con alumnos, me gusta mucho más, ¿no? Claro que sí, Mario. Órale, no, excelente, gracias a ti. Pues como te comentaba, durante primero tu formación de licenciatura, ¿no? Que es cuando uno tiene como el primer acercamiento a la investigación histórica. En tu caso, esa investigación histórica se desarrolló en el trabajo de archivo en parte, ¿no? Entonces tú, ¿cómo es que fue tu primera aproximación Sí, en trabajo de archivo? muy bien, Mario. Yo sí tengo que decir que yo siempre digo que a veces la Universidad Nacional es una maravillosa universidad. Eh, pero yo no recuerdo tener una experiencia como ahora tienen los jóvenes universitarios en historia de cualquier otra carrera, donde a los chicos los acercan y les hacen visitas guiadas a archivos. Yo nunca tuve esa oportunidad, sino que cuando termino la carrera nos dicen en un semestre que era como proyecto de investigación, que pues nosotros teníamos que hacer nuestra investigación. Y entonces, pues nosotros la verdad no teníamos experiencia, nunca habíamos ido a la GN, no conocíamos los archivos de la ciudad y mucho menos conocíamos que existieran archivos eclesiásticos. Tuve la fortuna de tener un compañero que antes de estudiar la carrera de historia había estudiado algunos años en el seminario conciliar. Y entonces él me dijo, oye, Bere, ¿no te gustaría que hiciéramos la tesis juntos? Y si hacemos una tesis conjunta, pues ¿por qué no vamos al archivo del arzobispado? Yo sé que hay un archivo histórico que casi nadie ha consultado. Vamos a pedir permiso, ¿no? Y entonces, Mario, la verdad, yo tuve un privilegio como de esas suertes de la vida. La verdad, sí, sí tengo que decir que fue una suerte de la vida porque llegamos y nos dijo la encargada en aquel momento que justo se había establecido un convenio entre el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico del Arzobispado de México para hacer servicio social. Esto en verdad era muy novedoso porque las iglesias no son asociaciones que reciban recursos públicos y entonces
Por lo tanto, uno no puede hacer un servicio social en asociaciones privadas, pues, no existía eso. Pero dado que era un archivo importante, había la posibilidad de hacer este servicio social. Y entonces me pasó algo no solamente fabuloso de poder hacer un servicio social ahí, sino que a la par de hacer nuestro servicio social, podríamos hacer nuestra investigación de licenciatura. Y eso, Mario, fue increíble. O sea, la oportunidad de poder hacer un servicio social y entonces empezar a ver qué material había y qué íbamos a hacer para la tesis de licenciatura, pues cambió por completo nuestra perspectiva de investigación, porque al principio nosotros queríamos hacer una historia del seminario conciliar, que son estos lugares donde los jóvenes se forman para ser sacerdotes. Y de repente nos dimos cuenta de la riqueza documental de ese archivo. Sergio, era impresionante. O sea, había de un montón de cosas que uno podría como historiar. Y entonces, finalmente decidimos hacer una tesis que tenía que ver con el clero secular, es decir, con el clero que da misa, que está al frente de una parroquia y que depende de un arzobispo u obispo, a diferencia del clero regular que está sujeto a una orden determinada y que el clero regular, para que sea más sencillo, bueno, son estas corporaciones como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, ¿no? Un poco estoy hablando para que nuestros alumnos no lo entiendan. Entonces nosotros decidimos hacer una historia del clero secular en un periodo que iba de 1803 a 1821, que eran los 3 últimos arzobispos españoles. Y nos pusimos a hacer una tesis, Mario, gigante. Era una cosa así. Ahora la veo y digo, ¿cómo pudimos hacer una cosa así? Pero claro, eso sí se los quiero decir, chicos, es que a nosotros nos pasó que casi todos los documentos que consultábamos eran inéditos y entonces nos parecía que era súper interesante pues poder transmitir todo lo que íbamos encontrando. Y bueno, hicimos una tesis bastante grande, como unas 600 páginas, Marco y yo, y bueno, después nos dio la universidad, de hecho, una mención honorífica en el premio Maus, y la experiencia fue, ¿qué puedo decir? Simplemente marcó no solamente en ese momento lo que yo iba a investigar, sino definió por completo a lo que me iba a dedicar en toda mi vida, porque toda mi vida me dediqué entonces a trabajar en los archivos históricos. Termino mi servicio social, me titulo y empiezo a trabajar en otra cosa y después de algunos años nos llaman de nuevo y nos dicen, oigan, es que hay una nueva administración y quieren que el archivo histórico del arzobispado en verdad sea un archivo histórico, es decir, que se ponga a la consulta y a la investigación y para eso se necesitan guías. Y nos dicen, ¿quieren ustedes ayudar a la catalogación? Y nos regresamos, Mario, y durante 11 años yo trabajé como archivera. Y quiero señalar esto porque acá en México sí he notado que a veces hay como hasta desdén de la gente que se dedica al archivo, ¿no? Si eres historiador, todo el mundo dice, debes de ser historiador, ¿no? Y yo siempre les digo a los jóvenes que no hay experiencia más rica y enriquecedora que trabajar en un archivo y eso te hace al mismo tiempo un gran investigador. No sé si yo sea una gran investigadora, pero sí te hace conocer una cantidad de material documental, de fuentes primarias que te permite formular muchísimas investigaciones. Y esa fue mi experiencia, Mario. Ese fue mi primer contacto con documentos, con fuentes primarias, con cosas que no entendía, no sabía. No sabía, por ejemplo, que era un cabildo eclesiástico. Entonces tuve que leer que era un cabildo eclesiástico. Y bueno, ya después hice una tesis de cabildo eclesiástico completo y así fue. Ese fue mi primer contacto, Mario. Órale, pues muy interesante cómo comentas, ¿no? Que en tu formación no tuviste este acercamiento. Esto es algo que estoy reiterando en las charlas porque lo comento constantemente, que parece ser que se asocia casi de manera inmediata el trabajo de archivo con la investigación histórica. Sin embargo, experiencias como las tuyas, como la mía propia, como de otros compañeros, colegas que hemos platicado, parece ser, coincidimos que durante la formación de la licenciatura no está tan explícitamente
estas experiencias que tú comentas, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo vuelven a salir este tipo de anécdotas y constatan además de que si quieres trabajar el archivo, pues como tú bien señalaste, no hay como echarse un chapuzón, ¿no? En los documentos y ahí un poco vuelve a ser como curioso que más bien que el tema de investigación se va dando, ¿no? A partir de lo que hay, porque pues si no hay, pues cómo, ¿no? Sí. Hay varias cuestiones que quería preguntarte. Una ya la empezaste a adelantar, ¿no? Sobre, sobre diferentes herramientas que tú como investigadora tienes que desarrollar al momento de trabajar el archivo. Por ejemplo, señalabas muy bien esto de incluso conocer la estructura de la iglesia y cómo funciona, ¿no? Eso no te lo da el archivo, eso te lo da la experiencia de los libros, vamos a decir. Igual, Sí. esa es una cosa que me parecía interesante. Y otra, al respecto de la catalogación, tú cuando bueno, a lo mejor el archivo más común, ¿no? El AGN, pues está bastante bien ordenado, está con su catálogo, es accesible. Hay una diferencia muy grande, me imagino, entre los archivos, llamémosle estatales, y los archivos eclesiásticos, ¿no? Me imagino que hay una diferencia muy grande en cuanto bueno, una serie de cosas. Yo no he trabajado archivo eclesiástico, pero me imagino. Entonces tú, cuando te acercas al archivo, a este que nos comentabas de tu experiencia de licenciatura, ¿cómo encontraste el archivo? Ya contaste que fue más o menos fácil ingresar por este vínculo del servicio social a partir de la GN, pero tú llegas la primera vez que fuiste al archivo, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Sí, pues eh, además vengo de esta generación que voy a decir algo que históricamente está completamente separada la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, como esta generación que siempre dijo, no, es que la separación iglesia-Estado es importante, no sé qué. Y entonces, de aquella, claro, no leyenda, sino era una realidad, la iglesia no había aperturado sus archivos eclesiásticos nunca. La apertura de los archivos eclesiásticos viene o deviene a partir de una coyuntura histórica muy particular, que es la de 1992. Las nuevas relaciones entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano marca entonces una inflexión entre la iglesia que dice, bueno, tenemos ya una nueva apertura, podemos hacer convenios como en el que yo entré, ¿no? Y entonces coincide ese contexto histórico, Mario, histórico eclesial, con algo muy particular de esa iglesia local, que es que en los años 90 se crea, o no se crea, sino más bien toma mucha fuerza una comisión en el Vaticano que se llama Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia. La dirigía un italiano, un cardenal que es Francesco Marquisano, y dirige él, Francesco Marquisano, una carta pastoral que se llama Sobre los archivos eclesiásticos. ¿Qué era esta carta? Bueno, esta carta casi era eran directrices y ordenanzas sobre cómo la iglesia debía abrir sus archivos y la necesidad y prioridad de hacer inventarios o catálogos, por un lado, él decía, para el resguardo de esa preciosa patrimonio documental, de ese precioso patrimonio documental, pero por el otro, porque la iglesia, él decía, y me parece que es maravillosa esa parte, es un factor de cultura. Dice, los archivos se deben de convertir en centros culturales, ¿no? Donde la gente investigue, donde la gente dialogue, donde se presenten conferencias. Y entonces yo, a ver, encuentro ese archivo, no yo, también, o sea, estaba Marco, estaban otros colegas, y en virtud de ello, pues lo primero que se nos pide es hacer justo o cumplir las directrices de Marquisano, que es para empezar a levantar guías documentales. Y entonces fue impresionante porque lo que era que tenía yo la oportunidad de entrar a un archivo que nadie había entrado. Entonces imagínate, Mario, eso era así como para un historiador chiquito, o sea, yo les estoy hablando, chicos, de hace veintitantos años, o sea, tengo 47 años y yo salí de la carrera y tenía como 21, o sea, imagínense la cantidad de años que les estoy hablando. Entonces, entrar a un archivo eclesiástico y de repente ver cajas y cajas y cajas AG12 con un único señalamiento que era por año. O sea, había una caja que decía 1536, 1537, 38 y así, ¿no? Entonces, bueno, era abrir cajas, ver qué material tenía y pues Marco, yo y también estaba el padre Gustavo Watson, que ahora sigue siendo el director,
pues vimos, Mario, y consultamos, claro, que uno cuando entra a un nuevo archivo tiene dos misiones, y esto se los digo mucho a los chicos que deben de saber que muchos historiadores están al frente de archivos, y es padrísimo. Dos cosas tienen que saber. Uno, como bien lo dices, Mario, tú tienes que informarte sobre en qué institución estás trabajando. Tienes que saber la historia institucional y la historia de ese archivo, ¿no? Porque hay dos principios muy importantes en la archivística, que es el principio de procedencia y el principio de orden original, ¿no? Y basados como en esa pequeña teoría archivística, pues teníamos que separar el material para saber de dónde venían o de dónde provenían los documentos. Nosotros en un principio, Mario, creíamos que todos los documentos eran del arzobispo, es decir, de todos los arzobispos que habían pasado desde 1536 hasta 1850 o 60, ¿no? Y pues no, Mario, lo que nos damos cuenta, y chicos, los que nos damos cuenta es que cuando estás sacando las cajas, pues nos damos cuenta que tenemos información sobre tres corporaciones completamente distintas dentro de la iglesia. Por un lado teníamos documentos del arzobispo, por supuesto, sí, había. Después teníamos documentos que provenían del cabildo de la Catedral Metropolitana, de esta corporación de eclesiásticos que, como se dice, tiene asiento en el coro de la catedral. Chicos, cuando ustedes entran a una catedral, siempre lo que van a ver son unas sillas alrededor, como en la parte principal del altar mayor o en medio, ahí se sientan los capitulares. Y nosotros teníamos documentos de ese cuerpo, de esa corporación. Y finalmente, y esto sí tengo que decirlo, Mario, ni siquiera fue como tanto nuestro, sino que al mismo tiempo estaba una investigadora en el archivo italiana, ahora profesora de Columbia, la doctora Caterina Pizzigoni, y ella nos empezó a decir, oigan, aquí hay documentos que no tienen que ver ni con el arzobispo ni con el cabildo. Y descubrió una cosa fabulosa que hasta ese momento no se sabía en la historiografía mexicana, que era la existencia de jueces eclesiásticos locales, que eran intermediarios entre el juez provisor, como se llama, de la Ciudad de México. Es decir, si alguien era acusado de, por ejemplo, de graniceros, ¿no? No sé, voy a decir, en Toluca, entonces, para no venir hasta la Ciudad de México, todo el proceso lo llevaba el juez eclesiástico de Toluca. Y ella se da cuenta de eso y nos dice, oigan, ¿y saben qué? Hay testamentos de hombres y mujeres en náhuatl. Y nos damos cuenta también entonces que los jueces eclesiásticos no solamente se encargan de llevar justicia, sino que a veces fungen como notarios, ¿no? Y bueno, eso es una maravilla. Entonces, ahí nos damos cuenta de tres instituciones que entre 1536 y 1821 están generando o generaron documentos y que llegaron por situaciones históricas muy particulares al archivo del arzobispado. Por ejemplo, ¿por qué le del cabildo? Bueno, pues porque hubo una persecución, bueno, los católicos, la historiografía católica le llama persecución religiosa, que es este conflicto entre 1926 y 29. Cuando eso sucede, pues los miembros del cabildo tienen que cuidar de su archivo, el arzobispo tiene que salir de su mitra, la mitra es como el lugar que designa la oficina de un arzobispo, y se va a la catedral y allá se lleva sus documentos. Cuando termina el conflicto religioso, deciden separar los documentos y en esa separación pues se trajeron documentos que en realidad pertenecían a la catedral, no era del arzobispo, y por esa razón nosotros tenemos en el archivo del arzobispado documentos así. Pasa lo mismo con el juzgado eclesiástico de Toluca, que creemos que en realidad esto pasó en el siglo XIX. Con la Ley de Bienes Nacionales de 1859, el juez eclesiástico parece que le da miedo que intervenga en el archivo del juez eclesiástico de Toluca y lo manda al arzobispo. Y entonces es por esa razón que en el archivo histórico del Arzobispado de México se encuentran documentos de estas diferentes corporaciones eclesiásticas. Fíjate Entonces, aquí, perdón, perdón, no, que me llamaba la atención, muy importante, cómo, cómo narras, cómo uno da por hecho algo, pero el archivo también se constituyó de una manera, ¿no? Es decir, esta historia del archivo también es histórica, ¿no? Llama mucho la atención como dices, ¿no? Partíamos de un supuesto, pero y algo que tú me parece resumes bastante bien es desde la reflexión,
algo que seguramente para ti fue descubrirlo, lo cuentas así ahorita, pero seguramente fue descubrirlo en horas y horas y horas y horas y semanas de estar en cajas, no sé, digo, no sé cómo lo encontraste tú, todo esto que nos cuentas, es una experiencia de estar clavado, ¿no? Ahí, entre legajos y, no sé, volúmenes, no sé cómo ahí está. Bueno, pues lo encontramos en cajas en orden cronológico y lo que teníamos que hacer era separar para darle justo origen de procedencia y de orden original. Y bueno, sí fueron muchos años, fue un trabajo de como de 3 años más o menos. Y ya existe un catálogo que se conoce como Catálogo del Archivo Histórico del Arzobispado de México. El Archivo Histórico del Arzobispado está abierto al público con un horario más o menos de 9 a 2:30 de la tarde de lunes a viernes. Bueno, en esta coyuntura de la pandemia no, pero ha estado abierto. De hecho, todavía estuvo abierto y trabajando ¿cómo se llama? Por citas hasta diciembre del año pasado. Pero fíjense, el archivo, no lo digo yo porque yo de hecho ya no trabajo ahí, yo solo hago una cosa que se llama servicio voluntario, ahorita les explico qué. Y de hecho he hecho acuerdos con la ENA para que algunos chicos puedan hacer servicio social a través de mi registro en un archivo eclesiástico, porque bueno, aunque haya relaciones civiles Estado, siguen siendo asociaciones religiosas y entonces pues no son públicas. Pero el asunto, fíjate, Mario, es que eh, además de catalogarlo, hacer sus instrumentos de consulta, algo que sabíamos, porque en esos años se estaba poniendo de moda digitalizar, o sea, le estoy hablando de 1996, 97, 98. Híjole, chicos, no se pueden imaginar. Ahorita para ustedes esto es algo muy normal, pero para nosotros era otra manera de dialogar, de hablar, de aprender, ¿no? Y entonces tuvimos que aprender desde qué era un TIFF, qué era el JPG, cómo teníamos que hacer una mejor resolución, cómo vincular e hipervincular imagen y registro. Bueno, lo que sí les quiero decir es que el Archivo Histórico del Arzobispado es uno de los archivos más importantes en América Latina y un ejemplo de lo que debe ser la archivística, eclesiástica por lo menos, o sea, está digitalizado todo el fondo colonial, todo el fondo del siglo XIX y actualmente trabajan en la primera mitad del siglo XX. Entonces, por ejemplo, hubo investigadores durante esta pandemia que han solicitado, por ejemplo, está la base de datos y dicen caja 5, expediente 6, y bueno, como está vinculado el registro a la colocación digital, pues es muy fácil encontrar y se les manda, ¿no? Eh, Lamentablemente, bueno, la iglesia tampoco puede tener como unos servidores increíbles donde uno pueda poner ahí como en el portal de archivos españoles los documentos digitalizados, pero ya ofrece este servicio. La digitalización se hace justo pensando, nunca pensamos en una pandemia, jamás, no, yo lo sé, Mario, nadie pensó en esto. En realidad lo que pasaba es que en esos años estaba Memoria del Mundo, que es el programa de la UNESCO para el patrimonio documental, para el resguardo del patrimonio documental, había propuesto la digitalización y hubo debates, no se pueden imaginar, así súper álgidos entre si era mejor digitalizar o seguir microfilmando o no. Y bueno, pues claro que la tecnología ofrecía cosas maravillosas para poder digitalizar. Entonces lo encontramos así y así, horas con guantes y una cosa, chicos, siempre dicen, ¿y cómo hacían los registros? Sencillísimo, una tabla de Excel y te pones a hacer la captura y después la tabla de Excel es increíble porque puedes separar por años, por fechas, por temas, ¿no? Y así fue como... Famoso, los famosos filtros, ¿no? De Excel que tanto nos ayudan. Exacto. Mira, está padrísimo toda esta experiencia. Yo decía hace ratito que además la historia del archivo también en sí misma, ¿no? Ya es digna de ser trabajada de la investigación histórica, ¿no? No sé si sea una especie de metahistoria o no sé, pero además algo que también reflexionábamos en otras ocasiones, la, la, la misma tarea de la archivística también se vuelve histórica. Con estos debates que dices tú, si había, bueno, obviamente con todo respeto, ¿no? Pero para nosotros estos debates de si microfilmado, digitalizado,
pues ya hasta pueden parecer un poco Sí, absurdos, ¿no? Como de, cómo? Claro que digitalizados, ¿no? Sin embargo, yo me imagino que estos debates ahora serían claro, diferentes, ¿no? claro. Es decir, también el trabajo de archivo también se va volviendo histórico en este sentido, ¿no? Me llamaba mucho la atención esto que compartías, esta experiencia riquísima, y además me detonaban un montón de ideas. Esto que decías tú, que hasta los 90, principios de los 90, estos archivos no estaban trabajados. O Sí, sea, no es que no existieran los documentos, no es que no se supieran, es que ahí estaban, pero no eran accesibles. Entonces, me imagino que fue abrir una beta nueva, así como encontrar toda una nueva beta de verdad para la investigación histórica, que simple y sencillamente no se había trabajado, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto, ¿no? Recuerdo algún trabajo sobre la Revolución Mexicana vista desde el Archivo Secreto sí, Vaticano, ¿no? Entonces, claro. así Es como, otro, órale, otro- ¿no? Otra cosa. Y que tenía una duda que la anoté aquí. Todos los historiadores, historiadoras, decimos que encontramos una joyita, ¿no? Para nuestra investigación. De esos documentos que trabajaste durante tanto tiempo o que sigues trabajando, ¿cuáles son los que dijiste, no, esto es una verdadera joya? Híjole, ay, son tantos, Mario. Ay, Mario, de verdad, perdón, sobre un comentario que hiciste que me parece excelente. Mario, claro, ahorita lo que se discute, por ejemplo, es para estos jóvenes que va a ser un reto enorme hacer investigación a través de portales digitales, ¿no? ¿Qué se discute ahora? Se discute la calidad de la imagen y que el fondo documental esté completamente digitalizado, porque en general lo que se encuentra son muestras de los archivos. Entonces, los chicos no pueden tener una serie completa de de los documentos y eso fragmenta mucho su visión y, por supuesto, la interpretación. Perdón, Mario, no quiero confundir con una cosa. Aunque el Arzobispado de México fue muy adelantado en esa época, y de hecho en el mismo momento se fueron arreglando el archivo del Arzobispado, el archivo del Cabildo, el archivo de la Basílica de Guadalupe y muchísimos archivos parroquiales. Quien nos gana en esto es Michoacán. Oscar Martín y el Colegio Michoacán, muchos jóvenes que ahora ya son consagrados historiadores, comenzaron a hacer catálogos, ¿no? De el fondo episcopal que está justo en Casa Morelos, que está en el resguardo de Lina, y bueno, ellos empezaron a hacer. Y miren cómo impacta que haya muy buenos instrumentos de consulta. A partir del trabajo de catalogación de ese archivo episcopal que está en Casa Morelos, se emprende una serie de investigaciones que ahora son clásicos, ¿no? Todos los, Carlos Cerrejón, Oscar Macín, Jaramillo, David Brady, ¿no? Iglesia Ciudad, todos ese con un archivo que ya está a la consulta y que está clasificado, ¿no? Entonces eso cambió por completo en esos años, estoy hablando ya entre a finales de los 90, 2000, cambia por completo la visión que tenemos sobre la iglesia en la Nueva España. Por eso es tan importante los archivos, todos los archivos, Mario. La palabra que utiliza Brian Conanton, que a lo mejor algún día lo van a leer, es un historiador muy destacado de la UAM en temas eclesiásticos, el discurso eclesiástico. Él lo que dice es que nosotros siempre debemos de saber que los archivos eclesiásticos son complementarios y simplemente es muy importante porque ofrecen otra visión que debemos incorporar en la visión del historiador. Entonces, siempre chicos, bueno, yo sé que ahora es muy difícil, ¿no? Porque cómo voy a estudiar a un personaje y además tengo que ver lo que dice la iglesia, bueno, si se pudiera sería excelente, ¿no? No es lo mismo lo que piensa la iglesia de Iturbide que lo que piensa, por ejemplo, o lo que se ve o lo que se refleja en un archivo civil sobre él. ¿Cuál ha sido lo más impresionante? Híjole, ay, te voy a contar, Mario, yo creo que para mí, y eso definió mi tercera tesis y última, no voy a volver a hacer otra tesis porque me voy a morir, que nos invita Monseñor Ernesto Reynoso Valle, que es el párroco como principal del Archivo del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. ¿Cuál es el Sagrario Metropolitano? Ustedes están en la catedral y al lado hay una pequeña iglesia, pequeña, preciosa, barroca, preciosa. Ese es el Sagrario Metropolitano. Un sagrario se considera la iglesia más importante porque es como la parroquia del arzobispo del obispo. En todas las ciudades de obispos hay un sagrario. Entonces, el monseñor nos dice, ¿saben qué? Yo quiero ordenar mi archivo. ¿Por qué no vienen y le echan un ojito?
Ay, Mario, era la cosa más increíble que se puedan imaginar. Bueno, primero les digo, es el archivo más grande parroquial de América Latina. Es más grande que, que el archivo del arzobispado. Gigante, gigante. Tenía, en total se quedó el proyecto como casi 1.600, 1.800 cajas AF12. Muchísimo. Bueno, lo primero que veo son estos preciosos libros sacramentales de castas, ¿no? Castas y negros, decía, libros de bautizos de castas, libros de españoles. Yo digo, Dios mío, ¿esto qué es, no? Y bueno, lo empezamos a arreglar. De hecho, este fue un proyecto bien lindo porque este proyecto definió muchos acuerdos con la Escuela Nacional de Antropología. Trabajaron muchos jóvenes en clasificarlo a través de... Yo sí también tengo que decir, fíjense, con ese proyecto yo concursé a mi plaza de la ENA porque se había abierto justo una plaza sobre paleografía y archivística. Y entonces yo lo que dije es, yo puedo hacer un catálogo sobre esta parroquia. Y esta parroquia es tan importante porque pues es la primera parroquia que se funda en la Nueva España, perdón, en la Ciudad de México para españoles. La primera parroquia que le da sacramentos a todos los conquistadores, a todos los colonizadores. Y pues es maravilloso, es una parroquia. Y ese ha sido como mi encuentro más pues simplemente me encantó. Yo, imagínense chicos, después de clasificarlo junto con un equipo grande, grande de colegas y jóvenes estudiadores, pues a partir de eso decidí hacer mi tesis doctoral y bueno, hice una tesis sobre libros sacramentales, traté de hacer demografía histórica, historia social y ahora sabes, fíjate Mario, a veces platicar con colegas como tú ayuda como a decir lo que me ha pasado a mí. A mí la verdad es que mi trabajo como archivera ha definido mi investigación. O sea, cada vez que llego a un archivo, digo, esto se puede hacer. Creo que podemos abordarlo de esta manera y me sale algún artículo, me sale algún libro, ¿no? Y entonces, chicos, ustedes permítanse, lo primero que les voy a decir es que se deben de permitir siempre asombrarse y, y, y no juzgar un documento por lo que a lo mejor es muy, muy sencillo, porque a veces pasa, fíjate, Mario, yo doy la clase de paleografía y les enseño libros parroquiales y los ven y dicen, ay, maestro, esto está bien aburrido, ¿no? Y les digo, vamos a hacer un ejercicio. Y entonces los pongo a contar, por ejemplo, en el libro de matrimonios, quién se casa con quién, ¿no? Y entonces les digo, ahora pregúntenle al libro como antropólogos, ¿no? ¿Cómo que como antropólogo? Sí, a ver, cuéntenme, ¿hay endogamia o hay exogamia? Entonces les abren los ojitos así como impresionante, ¿no? Los pongo a ver un padrón eclesiástico y les digo, bueno, a ver, platíquenme qué tipos de familias ven, ¿no? Y un poco es eso, que miren con mucha curiosidad los documentos cuando estén en los archivos, porque no saben, la verdad, lo increíble es la increíble información que uno como historiador puede como extraer, ¿no? De esos documentos. Uh-huh. Wow, yo pienso que podríamos quedarnos, ¿no? Charlando de las experiencias de archivo. Además, lo confieso, ¿no? Archivo eclesiástico, solamente alguna cosa digitalizada de los mormones, ¿no? Que alguna vez también nos estuvimos compartiendo esto en el Twitter, me acuerdo, Claro. y nos preguntábamos cómo había surgido. De ahí yo, sobre todo en portales, ¿no? En el AGI, AGN y estos libros que son colecciones de archivos transcritos, paleografiados, que son también tan importantes junto con la labor de catalogación. Entonces, todo lo que me cuentas y nos compartes para mí es así como dejarnos ver todo un mundo que hasta dan ganas, ¿no? De que ya se acabe la pandemia y irnos, ¿no? A clavar a vía los documentos, pues, ¿no? Me llamaba la atención varias cuestiones que señalabas y que era como que van saliendo, ¿no? Y lo primero es que comentaba ya también que a la par de la investigación histórica, no debemos de olvidar que el trabajo de archivo es un diálogo institucional entre dos instituciones. Tú lo decías bien clarito, ¿no? A través de mí van chavas a servicio social y pueden hacer este diálogo institucional. Digamos, eso me parece que lo marcas muy claramente y que no hay que dejar de olvidar que es un diálogo institucional o que parte
en principio de un diálogo institucional, además con un actor importante que es la iglesia, ¿no? Es diferente al archivo municipal, al archivo, no sé, local. Esa es una cosa que me llamaba mucho la atención y que quería rescatar. Otra cuestión es esta, lo dijiste al principio de la charla, la reivindicación de la archivística. Y tú cuando dices, yo soy archivera, ¿no? Eso está padrísimo, pues, ¿no? Es decir, de repente yo comparto contigo, ¿no? Está como este desdén hacia el catálogo, hacia el trabajo de la archivonomía, de la archivología, pero tú dices, no, 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 ahí esa es la chamba, pues, que hay que hacer, ¿no? Hay que meterse a transcribir, a catalogar, a ser archivero, dices tú muy padre. Ya para ir en la última parte de la charla, hace poco leí un librillo uno de los coautores, de los coordinadores es Mario Ruffer, un argentino, se llama Indisciplinar la investigación, ¿no? Archivo, trabajo de campo y escritura. Me llamaba... Lo leí, Mario, sí, leí a Mario, de hecho, sí. Exacto. Entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque también a la parte que yo creo que sí hay que seguir haciendo trabajo de archivo, bajo una cierta perspectiva, claro. El texto de Ruffer me llamaba la atención, ¿no? En el que planteaba cuestionamientos que yo decía, sí es cierto, ¿no? Y una invitación, vamos a decir, más que cuestionamiento, era, decía que hay como dos tipos de historiadores, ¿no? Dos tipos de historiadoras, las que hacen trabajo de archivo y las que hacen trabajo teórico. Y pareciera que no dialogan, ¿no? Que o eres de archivo, vamos a decir, ortodoxo, o eres teórico y estás aquí en la narrativa, en la escritura. ¿Tú coincides con esta posición o, digamos, cómo reconcilias o no reconcilias, y más que si leíste pues el trabajo de Ruffer, ¿qué opinión te merece esta cuestionamiento, esta invitación a pensar la historiografía? Sí, yo siempre digo, no sé dónde va a estar dónde van a colocar Mario Fuente, dónde va a colocar este video, pero yo siempre lo digo y lo digo con mucho cariño a mi institución que me formó, que es la UNAM, que tiene un problema de origen. Por lo menos en mi generación ya no, yo creo que ahora ha estado completamente superado, pero yo sí recuerdo que cuando yo empecé era una historiadora completamente positivista, ¿sabes, Mario? De mucho archivo y casi que era, si no hay fuente, entonces no es verdad o no existe, ¿no? Yo sí creo que a mí llegar a la ENA me permitió otra mirada que no asociaba, ni siquiera la pensaba Mario, la verdad sí tengo que decirlo, ¿no? O sea, este, y claro, a la par de eso, pues yo había estudiado la maestría y había tenido un fabuloso, porque sí debo decir, un fabuloso seminario con Cristina Gómez sobre historia cultural. Y ese fue mi primer acercamiento a cómo replantar tu encuentro con el archivo, ¿no? O sea, con una mirada más teórica, ¿no? O sea, ¿qué miras en inventarios de libros de curas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son como esas cosas que yo no tenía. Y mi tesis doctoral creo que le debo mucho a la ENA de que me hizo pensar a la hora, porque yo tenía que dar clase, es hacer etnohistoria es abordar desde conceptos antropológicos, documentos históricos. Y eso también fue como un aprendizaje para mí en el doctorado. Creo que es verdad, chicos, que es importante dos cosas que el trabajo del archivo debe ir acompañado siempre de mucha lectura teórica, metodológica, ¿no? Porque entonces lo que les va a pasar va a ser fabuloso. Es que a lo mejor un documento, ustedes lo miran de determinada manera, pero cuando han leído algo novedoso sobre teoría o metodología, entonces sus ojos se abren. Miren, les voy a decir así, bien sencillo. Eh, a ver si al rato lo busco o te lo comparto después en tu página para que se lo subas a los chicos. Te lo voy a dar a Mario para que lo vea. Una de las cartas más impresionantes que he visto, creo que la compartí en Twitter, Mario, es esta carta de Doloritas al negro, no, negro a Doloritas. Es un hombre que le escribe a Dolores con una pasión tremenda, así en 1828, y le dice, mi Doloritas, mi negrita preciosa, mándame tus zapatitos, no sé qué. Yo me acuerdo que cuando la vi en licenciatura dije, esto es por el proceso que le siguen de nulidad matrimonial. Y yo estaba pensando solamente en historia institucional. Y entonces, cuando empiezo a leer ya, después de muchos años, historia con perspectiva de género,
Entonces yo miro esa carta desde otra mira completamente que no tiene que ver con historia institucional, sino con historia de perspectiva de género. Y entonces lo que miro es un hombre que dice lo que quiere de ella, ¿no? ¿Y qué quiere de ella? Bueno, pues que sea una mujer devota, que sea buena con él, que le sea fiel, ¿no? Por ahí ya se nota algunos rasgos, por ejemplo, no de este amor filial que a veces lees en las cartas como del siglo XVI y XVII entre parejas, sino ya de un amor como muy pasional, ¿no? Que antes parecía que no existía. Parece que hay entonces más individuos que se están conformando en el siglo XIX. Este, y entonces, bueno, pues si ustedes leen mucho y lean mucho franceses, no saben qué maravilla. Ellos trabajan el archivo y tienen una formación teórica increíble. Y entonces yo les recomiendo, por ejemplo, que lean, por supuesto, a Laure Farge, que es una historiadora increíble, les va a encantar. Y ella siempre ha dicho que es muy, muy importante el diálogo entre archivo y teoría, ¿no? Y coincido completamente con Ruffer. Por cierto, este artículo de Mario Ruffer, no el último que sacó, me gusta mucho Mario, porque hace una reflexión justo sobre eh, cómo, donde tú tienes un archivo, cómo lo has clasificado, qué espacio le das, es la importancia que la nación le da a ese archivo, ¿no? O sea, si tú tienes un archivo súper descuidado, pues es que no le estás dando la suficiente importancia a eso, ¿no? Entonces, eh, cuando puedan leer a Mario Ruffer, también lean mucho a los argentinos. Los argentinos, de verdad, cuando se ponen a teorizar sobre teoría y archivos, son fabulosos, hacen muy buenos trabajos. Así que es muy importante, Mario, que lo haga. No disocien, porque entonces lo que tenemos son historiadoras o historiadores que el ejercicio es súper plano, ¿no? Mi maestra, que ha sido mi directora de tesis de maestría y doctorado, la doctora Cristina Gómez, me decía, un historiador normal va a ver esta mano. Lo importante es que abran su mano y vean por acá, ¿no? Entonces vean muchas posibilidades de lectura. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ya, vale, Órale. perdón. No, 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 es que es padrísimo. Te digo que podríamos quedarnos charlando ahí de estas cosas pues bastante tiempo, ¿no? Ahora, ¿de dónde va a colgar? Voy a colgar esto en YouTube. No sé si has visto que lo he compartido ahí, las que ya van saliendo Ay, publicadas. sí, pero bueno, ya lo pasaron por acá. Sí, pero mi canal es muy pequeño y no te preocupes. O sea, digamos, va primero para mis estudiantes por correo, pero Sí, claro, claro. me parece que esta pandemia también ha posibilitado con muchas comillas, democratizar, ¿no? Esto que de repente se queda muy en las aulas y gente que el público, el gran público tiene mucha sed de la historia, digo yo. Entonces también me parece que está padre de repente pues ponerlo allí en el canal que tengo varias entrevistas a profesionales de la historia. Pero además, bueno, creo que todos coincidimos con esta perspectiva que cada vez va cambiando, ¿no? De formación Claro. de la UNAM. Pero ya para finalizar, si tú tuvieras, bueno, tu experiencia la has comentado y la has compartido y creo que cada parte del video puedes tomar un consejo, pero si tú, dos cositas, una, no sé, más breve, la importancia de los catálogos y las guías documentales para la investigación, no sé si pudieras comentarla, esa una, y la otra es que si tú tuvieras que quedarte con un gran consejo que darle a los estudiantes, a las futuras generaciones, sobre cómo acercarse al archivo, ¿qué les dirías? Y yo creo que con eso concluiríamos la charla, Sí. Berenice. No, pues gracias, Mario, al contrario. El trabajo de catalogación de un archivo es esencial. Nuestro país es uno de verdad, no es porque yo sea mexicana. Todos sabemos, por lo menos todos los archiveros, reconocemos que México es un país con un enorme patrimonio documental que necesita ser resguardado y difundido, ¿no? Preservado. Aunque ahora tenemos, por primera vez, imagínense chicos, la cultura archivística es bien reciente, tanto que hace 5 o 6 años tenemos nuestra primera ley de archivo, ¿no? Y entonces, pues, es bien importante. Yo siempre he dicho, Mario, que la AENA debe apostarle cada vez más a la conformación de una terminal en donde historiadores e historiadores, también antropólogos y arqueólogos, se formen en archivística, porque también tenemos archivos arqueológicos o de arqueólogos o antropólogos, ¿no? Este,
y que sigamos contribuyendo a que no se le tenga este desdén, porque fíjate, Mario, hay la opción para titularse en la ENA, ¿no? Y a veces llegan chicos y me dicen, maestra, pero yo sí quiero seguir estudiando un posgrado y con un catálogo y yo casi me quiero morir. Les digo, pero ¿a dónde dice, a dónde hay un impedimento que diga que si tú hiciste un catálogo no puedes ingresar a una maestría? Por el contrario, tú haces un catálogo y de ahí te aseguro vas a tener tu tesis de maestría. O sea, de ahí seguro va a salir un tema sobre tu maestría. Entonces, hacer catálogos es imprescindible. Cada vez hay más, Mario, cada vez los archivos se esfuerzan más en hacer guías documentales, porque el catálogo es el tercer nivel de una clasificación, pero por lo menos guías documentales son bien importantes. Ahora, ¿qué es lo más importante? Bueno, que estas guías documentales puedan sociabilizarse a través de redes sociales, y eso es lo que todavía nos está fallando mucho. Y además nos está fallando mucho que no tampoco tenemos muchas páginas donde tengamos fondos documentales digitales ahora para los jóvenes, aunque hay muchas jóvenes. Ahora que hay muchas, la pandemia detonó como muchas posibilidades, pero de qué es importante, es importante. No sé si Mario tiene speed, pero yo, de hecho, también en historia, el profesor Luis Alonso Padilla creo que dirigió también muchísimas tesis de catálogo. Y bueno, yo en mi PIB con mucho gusto recibo a los jóvenes que quieran hacer catálogos. He tenido la fortuna de dirigir por lo menos unos 7 catálogos y uno ganó el premio, una mención honorífica en el AGN por su precioso catálogo de eh, la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo. Era bastante, bastante bueno. Y otra cosa, un tip, chicos, además, es que fíjense, creo que además les puede ofrecer muchas posibilidades de trabajo. Eso también lo tienen que tener presente, porque la nueva ley de archivo eh, no exige, pero sí solicita que la gente que está a cargo de los archivos municipales, estatales y de todas las entidades federales, pues sean historiadores, ¿no? O que hayan estudiado archivística, y entonces está ofreciendo como una opción de trabajo, ¿no? Entonces, no, de verdad no lo desdeño. Y además es maravilloso ser archivera. Yo lo digo con mucho orgullo, ¿no? Y tú vas a España y es un halago que te digan que eres un archivero, ¿no? Porque eso significa mucho trabajo, pero también significa como mucha sapienza en el sentido de que, pues tú sabes dónde está el documento que el historiador está buscando, ¿no? Entonces, eso es uno. La otra, perdón, Mario, se me fue la otra por estar emocionadísima con esto. Me dijiste, No te preocupes. mi consejo, Ajá, así él, ¿no? Así como que, ya sé que sí, no se trata de simplificar, pero sí eso. sí es bien importante, chicos, este, o sea, el proyecto de investigación sí es bien importante que que tengan en cuenta sus marcos temporales, por lo menos temporales, y geográficos cuando van a un archivo. Porque les voy a decir, Alex Fayer tiene una frase preciosa y es que el archivo enamora. Y entonces ustedes pueden llegar a un archivo y después quieren quedarse todo el tiempo en el archivo, ¿no? Dicen, ay, no, pues entonces me voy hasta 1840 porque está padrísimo. Y entonces de repente tiene una cantidad de trabajo que sistematizar y que analizar, porque claro, el archivo te atrapa tanto que entonces quieres estar siempre investigando. La hora de escribir es otra cosa. Entonces, si vayan como muy claro, por lo menos en marcos temporales, marcos geográficos, eso es bien y bien importante. Pero claro, siempre tengan apertura para enamorarse de otro tema fuera del que ustedes están trabajando, porque, y de hecho, llévense una, ya sé que en el AGN no dejan más que llevar hojitas, pero yo siempre les digo a mis alumnos, escójanse su libreta más bonita, la que más les guste, y hagan bitácoras, y anoten, hoy vi un documento fulanito que creo que es importante para tal cosa, ¿no? Entonces, déjense asombrar. Creo que ese es mi consejo. Asómbrense y de verdad estudien mucho porque a veces tenemos muchos historiadores de corta y pega, ¿no, Mario? Cortan y pegan documentos. O encuentran un documento excepcional y dicen, ya voy a hacer Ginsburg, ¿no? Y yo les digo, por favor, chicos, vean el aparato crítico del queso y los gusanos. El hombre ha leído muchísimo. Entonces, la capacidad de exprimir un documento también tiene que ver con una enorme capacidad de haber leído, de haber estudiado teoría, metodología, ¿no? Muchas cosas. Entonces es muy importante. Un historiador lo es en tanto que
entienda que debe tener esta conformación y esta capacidad de formación. Y otra cosa, chicos, bien importante, la otra vez me lo hacía reflexionar un amigo filósofo, es que recuerden que cuando vamos a un archivo, lo que nosotros leemos es la representación de algo, no es lo que es, ¿no? Entonces, cuando yo leo que un cura habla de determinada parroquia, lo que estoy leyendo es lo que él quiso decirle al arzobispo, posiblemente, o lo que él se quiso convencer desde su conformación cultural. Entonces, ustedes siempre tienen que entender que lo que leen son representaciones de, no la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi consejo, Mario. Claro, esto último que señalas siempre, ¿no? Lo estoy comentando en clases con compañeros en Twitter, ¿no? Que sobre todo es una representación, que hay omisión en el archivo, bueno, y una serie de cosas que yo creo que la dejamos, ¿no? Para una otra ocasión, ¿no? Porque son cuestiones fundamentales Claro. que desafortunadamente no van a poder trabajar ahorita aquí, pues por cuestiones de tiempo. Pero bueno, Berenice, yo estoy de verdad complacidísimo, muy Gracias. complacido. Me hubiera gustado robarte más de tu tiempo, pero yo sé que tienes que entregar, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Que me comentabas hace ratito. Y si alguien, tanto mis estudiantes como pues, el público, quisiera localizarte, ¿cómo puede acceder o hacerte preguntas? Sí, claro. Mi correo electrónico es bere-bravo1@hotmail. También tengo una cuenta enorme en Facebook, Berenice Bravo Rubio, Berenice con S, porque si me ponen con C no me van a encontrar. Y en Twitter también estoy como Berenice con S, Saudade, que es una palabra maravillosa portuguesa. Yo también me comprometo contigo, Mario, que si tu grupo quiere ir después de la pandemia, que ya podamos salir, con todo gusto les hago una visita guiada al Archivo Histórico del Arzobispado de México para que lo conozcan. El maestro Marco Antonio Pérez Iturre, que también es coordinador en ese archivo, es también profesor de la ENA, y con todo gusto los recibimos, Mario, ¿no? Y después también, ya tengo muchos compromisos con muchos alumnos, pero también les quiero contar que con mis alumnos de paleografía, hago una visita, un recorrido a la traza de la República Española y la República Indígena de la Nueva España, y entonces les voy enseñando los archivos parroquiales. Y a veces, con fortuna, he tenido la posibilidad de que puedan conocer el archivo del Sagrario Metropolitano, que es del que les hablé, que es el más antiguo en América Latina, el archivo parroquial. Entonces, también cuando sea eso, pues que Mario me diga y se vienen conmigo. Caminamos como mucho, ¿eh? O sea, caminamos desde Tlatelolco hasta San Pablo, pero se conocen ustedes todos los archivos y todas las iglesias, por lo menos las 14 que hubo en la Nueva España, en la Ciudad de México a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces, claro que sí, Mario. Órale, no, de verdad, nuevamente muchas gracias, muchas por compartirnos todo esto y ahora sí que cuando esto acabe, si es que acabe, ¿no? Ya planearemos todas estas visitas que sin duda siempre son una experiencia enriquecedora y forman, ¿no? Forman pues para la vida académica, ¿no? Para el historiador. Claro, claro. Yo voy a cerrar la grabación por aquí y bueno, les agradezco y espero los comentarios y las dudas y todas las inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Mario. Cuídate mucho. Hasta luego, chicos.